Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y estamos acompañando al Señor, precisamente porque le queremos y porque queremos estar un ratito con Él. Justo además, precisamente en esa situación que te digo, ¿no? Y seguimos, después de haber meditado un poquito sobre la transfiguración, seguimos también pensando, rezando un poquito más breve esta meditación, sobre esa escena que la recordarás bien, en la que Jesús, después de haber estado predicando con los apóstoles, les dice a los apóstoles que sigan ellos, que vayan a la otra orilla del lago, y él se queda rezando en el monte. Y a medianoche ya el Señor pues se va a buscarles. Y es la escena en la que el Señor, para buscarles, empieza a andar sobre las aguas. Además, en un momento dado, narra el Evangelio en el que, San Mateo concretamente, en el que los apóstoles estaban pasándolo más porque había una tormenta. Y estaban inquietos, aunque eran buenos pescadores y buenos marineros, pero aquello les estaba empezando a superar. Y cuando se va acercando el Señor en la penumbra de la noche y de la tormenta y ven a Jesús que se acerca, se llenan de miedo porque piensan que es un fantasma. A mí me parece que ahora está lógico ver a alguien sobre las aguas andando hacia ti, pues hombre, lo lógico es que escapes, ¿no? No vaya a ser. Así humanamente se entiende. Y en ese momento es cuando el Señor pues les dice: no temáis, que soy yo. Y entonces Pedro, con ese sentido que tenía y lo impulsivo que era, le dice al Señor, como para comprobar que era verdad: si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor se lo dice: ven. Y Pedro se lanza. Claro, hay que lanzarse. La escena te la puedes imaginar, es real. Se lanza de tal manera que Pedro, por la confianza que le ha dicho el Señor de ven, sale de la barca y empieza a andar sobre el agua. No sé qué pensaría Pedro en ese momento, los pasos que dio hacia el Señor encima del agua, qué sensación tendría, no tengo ni idea, pero imagino que estaría como lleno de un entusiasmo impresionante. Pero estamos en una tormenta y por tanto el viento arreciaba y quizá las olas no eran pequeñas. Y entonces empieza a tener miedo. Un miedo de tal manera que le atenaza, deja de mirar a Jesús, lo tenía delante, y empieza a hundirse. Porque el miedo le hace dejar de ver al Señor, desconfiar. Y entonces es cuando Pedro pues dice: Señor, sálvame. Jesús lo coge y le dice aquella frase: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mira, esa escena, que
te comento así, se parece mucho a nuestra vida. Porque nosotros también vivimos en una situación, muchos de nosotros, habitualmente todos tenemos las dificultades, en que nos puede la inquietud, el temor. Vivimos en situaciones en las cuales también deberíamos vivir más de confianza en Dios y nos falta esa confianza. Deberíamos sacar los pies de la borda y empezar a andar sobre las aguas, entiéndeme. Es decir, apoyar nuestra vida en nada aparentemente fuerte, es decir, no en nosotros mismos, sino en algo que nos cuesta más entenderlo, porque es sobrenatural. Confiar más en Dios que en nosotros. Hay momentos en los cuales todos nosotros pasamos por esas circunstancias donde nos agarramos a lo que tenemos y nos cuesta confiar más en lo sobrenatural. Es decir, arriesgar más, estar dispuestos a jugarnos la vida. Pedro sentía las olas y el viento más que los demás, que tenían la cierta seguridad de estar en la barca, aunque se podía hundir, pero estaban dentro de la barca. Su vida, en ese momento, de la de Pedro, dependía más de la fe que la de los demás. Estaba andando sobre las aguas hacia Jesucristo. De alguna manera, yo me pregunto, y te pregunto, ¿no es esa la arriesgada situación del cristiano a veces? ¿No estamos nosotros también tratando de caminar hacia Jesús, hacia el Señor, en circunstancias externas en nuestra vida, profesionales, sociales, familiares, las que quieras, que no nos dan confianza o que nos hacen tener un cierto miedo? ¿Y si pierdo no sé qué? ¿Y si? Cosas que nos vayan pasando. ¿Y si esto no lo controlo? Es lógico querer tener en nuestra mano todo y no tenerlo. Estar expuestos más a las inquietudes. Tener miedo. ¿Quién no tiene miedo por algo? El trabajo, cosas que pasan en casa, el riesgo que a veces podemos tener, mil cosas. Y sin embargo, el Señor está ahí. Nos está diciendo, no tengas miedo, sigue andando. Fíjate, ten confianza, no dejes de rezar o de hacer lo que te han dicho en la lección espiritual o eso que tú ves en la oración, que el Señor te espera. Vive más, por así decirlo, de la fe que de tu confianza, es decir, que de tu poderío, de lo que tú puedas hacer. Por la fe cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, dice la Sagrada Escritura, de aquel pueblo guiado por Moisés, mientras que los egipcios que intentaron fueron tragados por el agua. Sin fe, y se lo decimos al Señor aquí presente en el altar, las dificultades nos pueden, nos tragan, nos abruman, nos hundimos en ellas. Pues a veces nos pasa eso en la familia. Este hijo que no sé qué, aquel nieto y la enfermedad de no sé cuántos, la situación económica, tu marido que no sé cuántos, mil cosas que pueden pasar. Y a veces, sin fe, todo eso nos abruma. Son inseguridades. Hombre de poca fe. El Señor le recrimina a Pedro por su falta de fe. Y yo me pregunto, ¿a mí qué me diría el Señor?
me queda esperanza. Confío en que el Señor pueda ver en mí también la fe que me pide. ¿Tienes fe?, le dice a muchos hombres y mujeres antes de hacer un milagro. ¿Tienes fe? ¿Crees que yo puedo hacer esto? ¿Qué podría decir de mí, de ti? Y tomarles una audiencia. Bueno, y entonces el Señor esperaba que Pedro anduviera por las aguas con toda tranquilidad, como lo hubiera hecho en tierra firme. Es decir, podríamos pensar, es que el Señor piensa de mí que yo me quedo indiferente y sin problema y impasible ante los problemas. No. También el Señor lo pasó mal. También tú, Señor, en el huerto tuviste miedo. Mira, vivir de fe no tiene como meta sentirse seguro ante las dificultades, ni mucho menos. No es el intento de que no nos afecten, no es el intento de no tener preocupaciones o que las preocupaciones no nos afecten. Es más bien el empeño por no olvidar que Dios no nos deja nunca, y aprovecha esas dificultades para que tú y yo nos acerquemos más a Él. Verdaderamente, te leo, la vida de por sí estrecha e insegura a veces se vuelve difícil. Por eso contribuirá a hacerte más sobrenatural, a que veas más la mano de Dios, y así serás más humano y comprensivo con los demás, con los que te rodean. Así serás más humano y comprensivo, dice San José María en Surco, con los demás. Sí, Pedro sintió inquietud, normal. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo no era normal, superaba su capacidad humana. ¿Dónde estuvo la falta de fe? No en que estuviera haciendo algo sobrenatural, no en la inseguridad humana, sino, ¿sabéis en qué? En que Pedro dejó de mirar al Señor. Y entonces, sí, entró la inseguridad. Si Pedro hubiese seguido mirando al Señor, habría llegado a Él andando, sin hundirse. Al dejar de mirar al Señor y por tanto de confiar en Él, fue consciente de su inseguridad. Así fue. Dejó de fiarse de Jesús. Degeneró aquello en miedo, en un temor que le atenazó. Una imaginación que le llevó a perder pie y hundirse. Cuando dejo de mirarte, Señor, y me lleno de temor y dejo de confiar en ti, me siento inseguro, me hundo. En el amor, dice San Juan, no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y el que teme, el que tiene miedo, no es perfecto en el amor. O como decía San José María, traduciéndolo a su manera, el que tiene miedo no sabe querer. ¿Qué miedos tienes tú? ¿Qué inquietudes? ¿Qué inseguridades? Que aprendamos a querer. Que aprendamos a querer y sobre todo a querer porque confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Vamos a terminar. Y poner todo esto en manos del Señor. Ahora en esta adoración nuestra delante de Jesús aquí en el altar, presente en la Eucaristía, siempre presente con nosotros, siempre acompañándonos desde cualquier rincón. Pedir al Señor esto: Señor, dame la seguridad de la fe, confiar en ti,
no tener miedo, superar mis inseguridades, saber que contigo puedo, andar sobre las aguas y superar esas dificultades, ya me entiendes, que me vienen cada día y que son me parecen a veces imposibles. Contigo puedo, Señor. Pero mírale, haz lo que decíamos al principio de la otra meditación. En la otra meditación quiero decir, mírale, no dejes de tener tiempo para la oración, porque ahí es donde le descubres, ahí es donde le ves. A ti, Señor, te vemos ahí, y contigo, Señor, sabemos que podremos. Y si recurres a la Virgen, nuestra Madre, mucho más, porque ella te dará la seguridad de quien ha tenido y de quien sabe que Jesús es Dios. Se lo pedimos también ahora a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.